Hola amigos de educandodigitalmente.com. Este es un curso muy rápido acerca de WordPress.com. WordPress.com es uno de los blogs más requeridos y mejor evaluados de toda la red, porque WordPress te da la posibilidad de crear blogs gratuitos con un aspecto bastante profesional. Un blog, cabe recordar, que es un sistema de archivos que se enlazan de acuerdo a una línea de tiempo que ocurre publicando el último archivo y teniendo un historial que permite a los usuarios acceder a ellos. Al mismo tiempo, WordPress.com es capaz de integrar widgets, que quiere decir una serie de programas pequeños donde nosotros podemos, por ejemplo, compartir información directamente con Facebook y Twitter. También podemos colocar y pegar videos de YouTube y enlazar otro tipo de archivos. Por lo tanto, cabe mencionar entonces que un blog se puede transformar en un medio muy importante de comunicación, y qué mejor si WordPress.com nos permite crear un sitio web gratis. Bueno, lo único que tenemos que hacer para poder crear un sitio web gratis es acceder o bien suscribirse como si fuera un correo electrónico o una red social, y además de ello, inmediatamente después llegará a sus correos electrónicos un email de verificación. Una vez que ustedes tengan el email de verificación, quiere decir entonces que ustedes ya poseen un blog. Recuerden que un blog en WordPress.com se compone de su nombre de usuario, punto, luego el nombre de la página, que es WordPress.com. A menos, evidentemente, que ustedes deseen comprar el sitio, pero bueno, o una dirección .com, .edu, .es, .mx, según las circunstancias que ustedes deseen. Pero si esto es un curso básico, no necesitamos crear tantas situaciones, solo necesitamos indexar o crear un sitio web simple. Por ejemplo, yo creé un sitio web simple llamado aquisolomac.wordpress.com, y lo que va a pasar es que entonces el sitio web se creará una vez que yo confirme mi dirección de correo electrónico. Pasemos entonces a la siguiente parte. Cuando nosotros iniciamos WordPress, esta es la ventana por defecto que nos va a aparecer, donde nosotros podemos encontrar la opción lector, que es para recibir aquellas entradas de blogs que nos interesan, evidentemente esos blogs escritos en WordPress. Mis sitios, desde donde nosotros podemos controlar todos los sitios que hayamos creado en WordPress, y las estadísticas de visita. De esta manera también tenemos en el lado derecho la capacidad de publicar una entrada de forma directa sin entrar al panel de control, de revisar las notificaciones que tengamos y de cambiar las configuraciones que tengamos en nuestro propio blog. Pero en nuestro caso nos interesa, en principio de cuentas, entrar al panel de administrador. Por lo tanto, vamos a dar clic en la opción Mis sitios y entraremos a lo que nosotros conocemos como el escritorio de WordPress. En el inicio del escritorio de WordPress, nosotros nos podemos encontrar con una serie de opciones y de formas en las cuales podemos escribir todo aquello que queramos compartir con el mundo. Pero en principio de cuentas me interesa comenzar cambiando la apariencia de los temas. Muy bien. En WordPress existen dos tipos de formas para entender los temas. En principio de cuentas son aquellos que tienen un costo por el tipo de plantilla que puedan desarrollar una serie de efectos, o bien los temas gratuitos. Para poder filtrar los temas en forma gratuita, nosotros nos vamos de una vez al filtro gratis, y entonces podremos escoger entre multitud de temas que nos permitirán crear un blog acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un blog que se tratase única y exclusivamente de fotografías, nosotros podemos utilizar una plantilla que dé
específicamente atención a todas las imágenes. ¿De acuerdo? En cambio, si a nosotros nos interesa crear un blog donde el texto evidentemente es lo que nos interesa más, entonces lo podemos escoger entre esa serie de opciones. Para este sitio que trata sobre Mac, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un formato que nos permita mostrar texto y nos permita mostrar gráficas, por ejemplo, en el sentido de multimedia, pero con un estilo interesante. Creo que voy a escoger la opción Expand. Cuando he decidido cuál tema voy a escoger, yo lo único que necesito es activar el tema. Y entonces WordPress cambiará la configuración en forma automática. Y a partir de que nosotros comenzamos a publicar, nosotros vamos a cambiar nuestro sitio web. Este es un ejemplo de cómo se verá, por ejemplo, en una computadora. Este es un ejemplo de cómo se verá en una tablet. Y este es un ejemplo de cómo se verá en nuestros dispositivos móviles. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que vamos a cambiar la apariencia. En la paleta de personalización de colores y más, nosotros podemos cambiar el tipo de color que tenemos, por ejemplo, en los enlaces. Vamos a poner que los enlaces que vamos a publicar aquí son verdes. No me gusta ese color, mejor lo cambio a este. Vamos a poder elegir una paleta que se sincronice, digamos, con nuestro blog, que en mi caso creo que puede ser, ¿no? Creo que esta no, tampoco esta, tampoco esta. Bueno, tenemos una serie de opciones que podemos nosotros elegir de acuerdo a la coherencia del color que nosotros queramos. Creo que la mía, en el caso de aquí solo Mac, puede ser esto. También nosotros podemos escoger una serie de fondos de pantalla que se podrán visualizar en el navegador de internet cuando estamos nosotros hablando única y exclusivamente de laptops y probablemente también de los propios tabletas electrónicas. A mí me gusta, por ejemplo, este tipo de elementos porque hacen al blog muchísimo más atractivo. También nosotros podemos tener títulos por defecto o bien cambiar nuestra fuente predeterminada para los títulos en los posts. Por ejemplo, yo voy a escoger Kailuna Sans y el texto del cuerpo lo voy a definir, por ejemplo, como Facit Web. Como se darán cuenta, ha cambiado el tipo de texto, más bien la tipografía que el texto podrá tener en cada uno de nuestros enlaces y esto se volverá automáticamente. Tenemos la opción de crear una cabecera, que esto lo tendremos que crear en un programa de diseño gráfico especial para reemplazar esta parte, por lo tanto en estos momentos no lo haremos. En la opción portada nosotros podemos escoger dos opciones. La primera, que se publiquen todas las entradas que hemos venido realizando, o bien crear una página estática. En el caso de este tema se puede crear una página estática que nos permita que cuando entre la gente, la página no cambie y luego se pueda dirigir al blog. No es necesariamente recomendable a menos que se trate de un medio de comunicación muy explícito. En título nosotros podemos cambiar la descripción del título o también la descripción corta del blog o eliminar el texto de cabecera. Yo sí lo voy a dejar activado porque me parece importante que la gente vea que aquí solo Mac pues es el tipo de blog a lo que se refiere. En CSS significa una serie de situaciones que nosotros podemos utilizar en términos de programación, lo cual no lo vamos a ver en este momento porque eso es un poquito más complicado. Y nosotros vamos a poder crear también etiquetas o crear bien etiquetas en términos de nube para que la gente pueda acceder de una forma muchísimo más rápida a todo lo que nosotros queremos. Y también podemos nosotros crear en la parte derecha de nuestro blog
una serie de widgets donde nosotros vamos a poder, por ejemplo, enlazar a nuestros sitios de redes sociales, donde vamos a poder seleccionar la opción de meter archivos, fotografías y otra serie de cosas que iremos viendo más adelante. Una vez que hemos terminado, estamos nosotros listos para poder empezar a escribir y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es dar guardar. Muy bien, una vez que hemos podido configurar la estética de nuestro blog, comenzaremos a dar la parte de las entradas. Entonces, para ello necesito cerrar, evidentemente, la parte que me permitía la configuración visual del blog y nos vamos inmediatamente a entradas. Ok, vamos a escribir una primera entrada con algo que yo ya tengo previamente preparado y este es el título del post que nos vamos a diseñar en este momento. Esta es la ventana de inicio en la forma clásica que presenta WordPress para que nosotros podamos desarrollar nuestras entradas. Esto quiere decir que aquí vamos a encontrar una serie de opciones para que después podamos publicarla. Vamos a hacer la primera publicación. Ya tengo de hecho preparado esto. Nombramos el título del post. Y posteriormente insertamos nuestro texto. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer en el primer enlace es que nosotros vamos a poder desarrollar en nuestra entrada una serie de características como puede ser la inserción de fotografías, que es en este sentido añadir multimedia, y también la opción de que podamos vincular con otras páginas. Por ejemplo, el post que me importa publicar en este momento tiene un vínculo directo a una página que está de hecho pues completamente borrada. Sin embargo, existe una web que se llama Internet Wayback Machine, que es algo así como la máquina del tiempo de Internet, donde yo puedo encontrar todos los sitios web que se han publicado a partir de más o menos 1996. Entonces yo quiero vincular este enlace para poder ver la primera página del iPod en todo el mundo, en la historia del iPod. Por lo tanto, una vez que he escrito el post, lo que yo necesito hacer para poder enlazar es, por ejemplo, escribir un texto como haz clic aquí. Una vez que tengo ese texto, lo único que necesito hacer, por ejemplo, para insertar un enlace es irme a la opción insertar o editar enlace y posteriormente pegarlo para que después pueda yo, al dar clic, redireccionarme a esa dirección electrónica. Yo debería escoger siempre la opción New Window, o sea, nueva ventana, y ni siquiera nombrar porque no hay ningún problema si no nombramos el enlace y luego dar clic en aceptar. Hay algo que nos falta en este post y que evidentemente se trata de la fotografía, así que vamos a buscar una fotografía que está o que es importante, por ejemplo la entrada del iPod que surgió en 2001 y vamos a utilizarla como nuestra fotografía que ilustra. Aquí tengo una carpeta que me sirve para que yo pueda ir guardando todo lo que estoy haciendo. Muy bien. Para añadir una fotografía, lo único que necesito es darle clic a añadir multimedia y luego buscar en escritorio donde yo tengo esto, la foto que me importa. En este caso creo que es esta, sí. Una vez que he subido la fotografía, yo puedo describir la fotografía si es necesario. En este caso no lo haremos y solo le daremos insertar entrada y listo. Muy bien, ahora que ya tengo escrita la primera entrada de mi blog, yo puedo hacer dos cosas con mi imagen. Al darle clic puedo escribir una leyenda como por ejemplo, este es el primer iPod de la historia. Al mismo tiempo puedo colocarlo del lado izquierdo e incluso redimensionar su tamaño
para que se ajuste mejor, evidentemente, a la forma en la que yo quiero presentar la imagen. Después le doy a actualizar y entonces el post aparece de la siguiente forma. Yo puedo ajustarlo tantas veces sea necesario y si es para mí importante, yo puedo cambiar, por ejemplo, como se darán cuenta, de negrita a letra sencilla, o bien puedo utilizar la selección para cambiar también el color del texto, como por ejemplo puede ser azul. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros, nos importa demasiado todo el aspecto que podamos utilizar en el sentido de la edición en un blog. Ahora bien, una vez que tengo esto realizado, lo importante es publicar inmediatamente una vez que yo pueda guardar. Sin embargo, me faltan varias cosas, como pueden ser las etiquetas y categorías y también la imagen destacada. En este caso solo vamos a utilizar una imagen destacada, la cual evidentemente se fija de una forma directa al contexto del propio blog. Para utilizar una imagen destacada voy a escoger otra imagen de una forma rápida y la imagen destacada se colocará en el inicio de mi entrada. Las imágenes destacadas son importantes cuando hemos elegido evidentemente blogs que permiten que la gente pueda leer una entrada a partir de la imagen que puede ver. Ahorita lo verán con muchísima más claridad. Creo que la imagen destacada que podríamos utilizar es esta, de la misma forma que hice para poder colocar mi imagen anterior. Yo evidentemente puedo elegir tantas imágenes sean necesarias dentro de mi blog. Muy bien. Creo que me equivoqué de la ruta, disculpen ustedes. Pero bueno, se entiende el contexto de la imagen destacada, que nos sirve de una u otra forma para poder utilizar la imagen de una forma adecuada. Bueno, pues voy a utilizar entonces como imagen destacada esa. Regreso evidentemente a el post, utilizaré como imagen destacada esta, la elegiré, esto es lo que se verá junto con mi título, evidentemente al principio de la imagen, y voy a dar publicar. Listo, hemos publicado nuestra primera entrada, en estos momentos el programa está haciendo lo que tiene que hacer para poder verlo en un navegador. Al momento de que yo publico, evidentemente incluso lanza un mensaje en mi propio iPod para decirme que mi primera entrada ha sido publicada. Yo puedo ver la entrada como quedaría, evidentemente, de acuerdo a lo que he escrito y también he desarrollado. Muy bien, una vez que se ha publicado mi entrada, tengo mi primer post en el blog. Como se darán cuenta, se modificó el color y también el tipo de letra al escoger lo que hicimos anteriormente. Esta es una vista, de hecho, del blog publicado, donde por cierto se integra Twitter, Facebook y Google. Pero bueno, nosotros podemos ver que lo que hemos hecho es seleccionar una imagen y también hemos podido insertar una leyenda para que entonces se pueda identificar la información de una mejor forma. Como ven aquí, este es el usuario que yo utilizo para poder publicar, es decir, este es el autor del post. Ustedes pueden modificarlo posteriormente en la página de configuración para que, por ejemplo, aparezca su nombre completo. Y aquí, si yo doy clic en este hipervínculo, se abrirá en una ventana fuera del blog la página que yo esperaba que se abriera. De la misma forma que nosotros hemos insertado hipervínculos para poder generar este tipo de efecto, es decir, trasladar a otra URL nuestro blog o compartir una URL, también podemos integrar de la misma forma
Dropbox cuando obtenemos un vínculo para poder compartir cualquier tipo de archivo. Muy bien. Sin embargo, creo que la entrada se ve demasiado pequeña. Tal vez sería buena idea agregar un video. Por lo tanto, en mi panel yo puedo regresar evidentemente a mi primera entrada y cambiar ciertos valores, como por ejemplo el párrafo, que no me gustó en lo personal, regresarlo a un color negro. Posteriormente utilizar el espacio que nos proporciona para escribir algo nuevo. Mira un video sobre la presentación del iPod original. Evidentemente lo que me interesa es insertar un video de YouTube. Muy bien, primero le voy a dar un título correcto, lo voy a centrar utilizando la alineación que tengo y luego quiero insertar el video de YouTube. Ahora, ¿cómo voy a insertar el video de YouTube? Para poder insertar el video de YouTube nos tendremos que ir, por ejemplo, a la página lista de YouTube y en las opciones tenemos que localizar la opción compartir y posteriormente la opción insertar. Ahora nosotros siempre para utilizar esta opción tenemos que activar la opción utilizar código de inserción antiguo y luego podemos seleccionar el tipo de visualización que queremos. Yo voy a escoger 400 x 300 para que se adapte a todas las pantallas y después le voy a dar clic en copiar. Muy bien, de regreso a mi entrada que estaba acá, yo quiero colocar el video justo en este lugar. Para ello tengo que cambiar, una vez que posiciono mi puntero y mi cursor, tengo que cambiar la visualización a texto. Esto evidentemente son líneas de código, no se asusten, lo único que tienen que hacer es bajar hasta o poner el cursor en la última línea de código y posteriormente dar 2 enters y finalmente control V o comando V según la computadora que tengan y listo. El objeto se ha insertado. Lo único que tenemos que hacer es dar actualizar y el post ha sido actualizado. Vamos a verlo. Muy bien, una vez que hemos insertado el código de YouTube, podemos volver a la versión visual donde encontramos los elementos que hemos subido. Si se dan cuenta, aquí hay una especie de caja de texto que en realidad no es más que la vista previa del propio YouTube y vamos a actualizarlo. Muy bien, como fue la primera entrada que nosotros vimos, lo único que ha pasado es que al momento de hacer nuestra actualización se presenta directamente ya en YouTube nuestro video respecto a la presentación que queríamos ver en relación a el iPod. Muy bien, hemos entonces conseguido meter un video en nuestro post y posteriormente hemos podido actualizar nuestra entrada. Ahora bien, lo que nos interesa a partir de este momento es comenzar a entender el proceso que siguen las categorías y las etiquetas. Las etiquetas son aquellas palabras semánticas que van a remitir a los buscadores como Google, Bing o Yahoo a nuestros posts. Por ejemplo, si este es un blog sobre el iPod, una de mis etiquetas evidentemente sería iPod. Si este es un blog acerca de Apple, mi segunda etiqueta sería Apple porque pertenece a ese universo. Mi tercera etiqueta le podríamos poner historia del iPod para que alguien que busque la historia del iPod pueda encontrar, por ejemplo, que yo he indexado en mi blog un video sobre la presentación del iPod. Ah, por cierto, si la presentación del iPod es un video, entonces yo pongo presentación original del iPod y listo. He creado las etiquetas, las cuales, como pudieron observar, se crean poco a poco o paso a paso, siempre separadas por una coma. Muy bien. Voy a volver a actualizar para que entonces mi entrada pueda tener ya las etiquetas listas. Y voy a revisar
que todo esté acorde a como yo lo he escrito para que ustedes puedan ver dónde se colocan las etiquetas al momento de publicar un post. Muy bien, he podido entonces ya actualizar todo al respecto y he podido ver que las etiquetas no son al menos visuales en estos momentos para que la gente pueda encontrarlas. Como es el primer post, no vamos a visualizar directamente las etiquetas, ni tampoco vamos a visualizar las categorías que haremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, cuando nosotros ya tengamos más de 5 entradas, nuestro blog, que esta es la página de inicio del blog, va a cambiar. Lo que procedemos a hacer entonces es generar muchísimas más entradas para que puedan ustedes notar cómo se transforma el blog de forma visual y poder entrar a la situación de categorías y de integraciones con redes sociales. Muy bien, ya he publicado 3 entradas para que ustedes puedan darse cuenta de la importancia de colocar una imagen destacada en el post para que posteriormente la propia imagen destacada pueda identificar de qué tipo de post hablamos. ¿Quieres ver la primera publicación del iPod o Apple e IBM se unen para destrozar a BlackBerry? Muy bien. Ahora, por ejemplo, nosotros al entrar en el primer sitio, en el caso de la plantilla que yo he elegido, así se presentará la propia configuración del post. Ahora, sin embargo, ustedes podrán notar que si acerco la imagen, ustedes verán que la fotografía tiene una leyenda que dice sin categoría. Por lo tanto, entraremos a la situación de las categorías en este momento. Muy bien. Una categoría, evidentemente me regreso a mis sitios. Voy a regresar a la parte donde se encuentran mis sitios, que es donde también puedo registrar, evidentemente, toda la situación respecto a los blogs. Muy bien. Ahora bien, me voy a ir a escritorio. Cuando encuentro la pestaña mis sitios, me voy a ir a escritorio para que me muestre el administrador de WordPress. Aquí, por ejemplo, yo puedo generar o ver todas las entradas que existen respecto a una línea de tiempo, pero también respecto a sus categorías. De tal forma que yo puedo hacer una edición directa de una entrada, o bien yo puedo hacer una edición rápida, por ejemplo, para poder colocar etiquetas si es que las he olvidado en el caso de una entrada. Vale. Una vez que las he puesto, por ejemplo, aquí le vamos a poner a esta etiqueta IBM, le vamos a dar a actualizar, y ya no necesité entrar directamente a todo el cuerpo del texto para poder realizar esta tarea. Sin embargo, lo importante del asunto es poder generar categorías específicas de tal forma que la información pueda ser muchísimo más asequible cuando el servidor nos muestre el blog. Ahora, la diferencia entre categoría y etiqueta es que mientras que las etiquetas son palabras semánticas que nos unen a un universo, la categoría lo podemos entender en el caso de un blog como secciones del blog. Por ejemplo, una de las secciones del blog es el iPod, ¿no? Todo acerca del iPod de Apple. Yo voy a escribir una categoría que se llame iPod y posteriormente voy a añadirle una descripción. Listo, he añadido una categoría. La segunda categoría que voy a poner es noticias. Todos los rumores acerca de Apple. Listo, añadir otra categoría. Ahora me falta, por ejemplo, una categoría sobre el iPad. Una categoría acerca del iPad, todo sobre el iPad. Listo, se seleccionó otra categoría y así en lo sucesivo. Como yo quiero categorizar las entradas que ya tengo realizadas, yo puedo, por ejemplo, editar en una edición rápida. Yo puedo saber qué tipo de categoría le pertenece. Por ejemplo, a esta categoría le pertenece única y exclusivamente iPod.
y lo único que hago es actualizarla. De tal forma que ahora cuando yo abra mi blog pueda encontrar esa categoría en la página de inicio. Muy bien, y para finalizar este curso rápido de WordPress, ahora lo que vamos a hacer es insertar widgets dentro de nuestro blog. Los widgets son como pequeños programas que nos sirven evidentemente para que nosotros podamos controlar muchísimo mejor la información y añadir también alguna serie de cosas extras, como poder poner fotografías al lado, incluso presentaciones, enlaces hacia otras páginas, etc. ¿Dónde se encuentran los widgets? Bueno, en nuestro escritorio, al inicio de nuestro escritorio nosotros tenemos que irnos directamente a la parte de apariencia y posteriormente a widgets. De esta forma nosotros lo único que vamos a hacer es arrastrar a nuestra barra lateral para que aparezca, por ejemplo en este caso los autores, o bien regresarla para desaparecer nuestra barra lateral. Blogs que sigo, por ejemplo, que son links a otras páginas. Voy a insertar uno, por ejemplo, en estos momentos, título blogs que sigo, y vamos a darle guardar. Vamos a número de blogs para mostrar, por ejemplo, yo solo quiero mostrar 5 blogs o páginas web que yo sigo evidentemente, ¿no? Listo. Posteriormente, si al final de cuentas no quiero utilizarlo, lo único que tengo que hacer es desaparecer. Muy bien. Me interesa, por ejemplo, que mi blog tenga un área de categorías. Y a esa área de categorías yo le voy a nombrar como secciones. Puedo elegir si lo puedo mostrar desplegable o la cantidad de entradas, etc. Y finalmente le puedo dar guardar. Listo. La categoría secciones se colapsa a partir de la flecha. Se vuelve a abrir si quiero yo cambiar, por ejemplo, el título. Un cuadro de me gusta de Facebook para que la gente se pueda... Título, dale clic. Dale me gusta. Me gusta. Bueno, en este caso lo único que vamos a hacer es dar una URL a la página de Facebook que yo debía haber creado evidentemente antes de poder hacer esto. Esa página de Facebook me sirve a mí, por ejemplo, para que yo pueda crear un enlace directo con una página que yo he creado, por ejemplo, respecto al blog. Puedo meter estadísticas del blog, puedo meter en calendarios y eventos próximos, una galería de imágenes que va a poderse visualizar, una imagen, por ejemplo, mi información de contacto, Instagram, si quiero integrarlo con mi propia página de Instagram. Yo solamente voy a agregar para este efecto 2 categorías, y esas 2 categorías, más bien esas 2 cosas en la barra lateral, van a ser secciones y nube de etiquetas. Número de etiquetas a desplegar, por ejemplo 75, y le vamos a dar en guardar. Muy bien, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora vamos a ver nuestro blog. Nuestro blog, como se darán cuenta, sigue estando dentro de la página de inicio. No ha habido ningún cambio. Sin embargo, si yo le doy a actualizar al blog, lo que me voy a encontrar, evidentemente, es que ya se insertaron las secciones abajo en el blog y también el tipo de etiquetas que yo tengo. Muy bien, hasta aquí revisamos evidentemente la página de acerca de, y entonces nosotros ahí vemos que ya hemos diseñado lo que habíamos esperado, por ejemplo, dentro de nuestra sección. Listo, muy bien, eso es la primera parte del curso básico de WordPress.